Dios les bendiga, hermanos. Gracias a Dios que me permite compartir con ustedes un devocional más. Y hoy quiero que me acompañen al libro de Hechos, el capítulo 19. Voy a estar leyendo algunos versículos, empezando desde el número 8, si me acompañan. Y nos dice: entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. El 10 nos dice: así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre de Jesús, del Señor Jesús, sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Efeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Leyendo esta porción de la palabra, ciertos versículos llamaban mucho mi atención y Dios me hablaba. Y voy a empezar primero reconociendo que en el versículo 10 dice que Pablo hablaba a todos en Asia, judíos y griegos, y escuchaban la palabra de Dios. El apóstol Pablo estaba siendo obediente a lo que Dios ya le había mandado hacer, a predicar su palabra. También nos dice en el versículo 13 que algunos judíos ambulantes hacían exorcistas, decía ambulantes, conjuraban en el nombre de Jesús y decían: el que predica Pablo. Al decir esto, no conocían a nuestro Señor Jesucristo, solo escuchaban de lo que decían los demás, pero no lo conocían. Por eso, al intentar sacar estos espíritus de la persona de este hombre, llama mi atención cuando el Espíritu les contesta y les dice que a Jesús conoce, a Pablo también, pero vosotros ¿quiénes son? Si recordamos la palabra de Dios, vemos en diferentes citas, en diferentes pasajes, que los espíritus reconocían la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Le decían: Hijo de Dios, que vienes a atormentarnos antes de tiempo. Y así vemos diferentes pasajes. A Pablo también lo conocían, sabía este espíritu que él era un discípulo de Dios, que estaba haciendo la voluntad de Dios. Y les dice y les contesta: a Pablo conocemos, pero vosotros ¿quiénes son? Este espíritu que tenía este hombre conocía la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Conocía también quién era el apóstol Pablo, y no porque el apóstol Pablo fuera perfecto o no tuviera luchas o no tuviera debilidades, porque vemos en su palabra en 2 de Corintios, si me acompañan, en 2 de Corintios, que nos dice que a él se le había sido dado un aguijón. Si me acompañan, es 2 de Corintios 12, y voy a leer desde el versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca en sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite de mí, y me ha dicho: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cuando leemos estos versículos y nos hablan del apóstol Pablo y no sabemos cuál era ese aguijón ni cuáles eran esas batallas y luchas y debilidades que tenía, no las conocemos,
estamos viendo que Pablo estaba siendo obediente a la voz de Dios, estaba hablando de él con denuedo, dice su palabra, tenía debilidades, pero constantemente estaba buscando de Dios, estaba tomando esas promesas de Dios para su vida. Por eso hasta esos espíritus le conocían. Pero aquellos judíos ambulantes exorcistas que decían, os conjuro en el nombre de Jesús del que predica Pablo, pues no sabían ni de quién hablaban. Y cuando yo leí esta porción de su palabra, Dios nos ha dado autoridad para sacar demonios, para orar por sanidades, ha dado esa autoridad. Y tenemos que, como Pablo, tomar esas promesas y constantemente, no porque seamos perfectos, sino porque constantemente tenemos que buscarle a Él, para que si en algún momento fallamos y demás, dice su palabra que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad y volver nuevamente a Él. Y en diferentes batallas que nosotros tengamos o diferentes circunstancias en las que nosotros oremos como discípulos de Dios, por sanidad, por alguna situación que esté pasando nuestros hermanos y tengamos en algún momento que orar en esta dirección por algún espíritu, tengamos y seamos cuidadosos de cómo estamos presentes delante de Dios, para que eso que está en alguna persona o que dice la palabra de Dios también que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino principados y potestades, huestes desde las tinieblas, que cuando estemos nosotros levantando y proclamando el santo nombre de nuestro Señor, no nos digan, ¿y tú quién eres? Y no seamos golpeados como dice el versículo 16, que saltando sobre este espíritu que estaba sobre este hombre, saltando sobre ellos los dominó de tal manera que huyeron desnudos y heridos. Así que, hermanos, esta palabra es de gran confrontación. Dios nos ha dado la autoridad de echar fuera en su nombre, no en el de nosotros, porque nosotros nada somos, sino en su santo nombre. Nos ha dado ya autoridad sobre muchas cosas. Y también hemos aprendido en su palabra muchas cosas, mucha sabiduría que Dios nos ha dado, pero volvamos a Él si en algún momento caemos o en nuestro andar no está bien, busquemos nuevamente de Dios y de ese gran amor con el que Dios nos mantiene, para que en todo momento, en todo tiempo, sea Él glorificado y nosotros como sus hijos podamos seguir testificando de su santo nombre y no importa la situación en la que estemos, podamos proclamarle y cualquier situación que tengamos, no seamos como estos judíos que no le conocían, pero sí usaban su nombre. Oremos en esta dirección y que sea su Espíritu Santo dirigiéndonos e instruyéndonos conforme a la voluntad de Dios. Amado Padre, te doy gracias por este tiempo en el cual me instruyes, Padre bendito, me muestras de tu palabra, Padre bendito. Mi amado Dios, a mí y a cada uno de mis hermanos, Padre amado, trae en nosotros, mi amado Jesús, tu palabra, Padre bendito, para que podamos ponerla por obra, Señor. No solo que nos llenemos de sabiduría, sino que podamos reflejarte en todo tiempo, Padre bendito, porque a ti no te podemos engañar, mi amado Dios. Tú conoces nuestros corazones y también lo malo, también sabe cómo es nuestro andar, Padre bendito, pero que en todo tiempo podamos primero testificar tu santo nombre, Padre amado, y que en todo tiempo podamos glorificarte a ti. En esta hora te doy gracias por tu preciosa palabra, mi amado Jesús. Síguenos instruyendo conforme a tu voluntad. Que Dios te bendiga, hermano.